esto va a ser muy importante porque de allí va a surgir las pautas del manejo del trauma craneoencefálico y de allí van a entender qué es lo que pasa con estos pacientes después. ¿Cuál es el abordaje y el manejo inicial en urgencias? Entonces, el trauma craneoencefálico, pues básicamente surge a partir de una lesión contundente o penetrante que puede causar un daño estructural y o una alteración de la función cerebral. Y digo puede causar un daño porque no necesariamente todos los traumas craneoencefálicos van a generar algún tipo de lesión secundaria con consecuencias para el paciente. Entonces, a grandes rasgos, el trauma craneoencefálico a nivel mundial es la patología más prevalente y más incidente del sistema nervioso central. Si ustedes ven ahí en la gráfica, está incluso por encima del ACV, muy por encima del ACV, de otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, esclerosis múltiple, que las vemos cotidianamente pues en nuestros servicios de neurología, de urgencias, etcétera. Es una patología aguda y crónica porque si bien a nosotros nos interesa especialmente lo que sucede en el entorno agudo, el trauma craneoencefálico y para que se lo lleven en la vida cualquier tipo de trauma, tiene unas consecuencias a largo plazo y va a desencadenar una serie de cosas a largo plazo que hace que se pueda convertir en una patología crónica y con consecuencias que crónicamente pueden afectar a los pacientes. Tiene una alta carga de morbimortalidad y eso va a depender en gran medida de la severidad de los traumas craneoencefálicos. Afortunadamente, aproximadamente entre el 80 y el 90% de los traumas que se generan van a ser traumas leves y pueden haber traumas de baja energía, de alta energía, que no necesariamente esto está correlacionado con la severidad del trauma. Ya vamos a ver eso más adelante. Los traumas de baja energía tienen una particularidad y aquí quiero hacer un poco de énfasis y es que en promedio tienen un 50% menos de probabilidad de que reciban cuidados críticos o intervenciones de emergencia. Y esto es porque en principio pues es menos probable que lo necesiten porque es un trauma de baja energía, pero puede pasarnos que nos confiamos en que es un trauma de baja energía y omitimos alguna serie de cosas que pueden desencadenar en malos desenlaces para los pacientes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, más del 70% de los traumas craneoencefálicos se van a dar en hombres, pero en algunas partes de la literatura van a encontrar que hay un mayor reporte en mujeres, sobre todo, por ejemplo, en traumas secundarios a actividades deportivas. Entonces, los traumas que se generan en un entorno como un accidente de tránsito o un entorno violento, seguramente llega a un hospital, entonces el reporte es mucho más claro de si afecta a hombres y a mujeres, pero en unos entornos como con menos control, como los entornos de actividad física, actividad deportiva, que se ve un poco más en Estados Unidos con deportes de contacto y con actividades individuales, los hombres tienden a reportar menos que las mujeres. Entonces, pareciera que hay una mayor prevalencia en mujeres, pero no. Y después de los 65 años, esta diferencia entre hombres y mujeres tiende a igualarse un poco porque los adultos mayores pues van a ser propensos a otro tipo de lesiones. Entonces, las causas más comunes de trauma craneoencefálico van a variar según la edad. Entonces, más o menos entre los 0 y los 17 años, que van a ser los pacientes pediátricos, usualmente están más relacionados a traumas como caídas. Entre los 15 y los 44 años, que vendría siendo como una adolescencia tardía y la adultez eh, temprana, por decirlo de alguna manera, la mayoría de trauma craneoencefálico va a estar relacionado a accidentes de tránsito y después de los 55 años, pero sobre todo después de los 65, vuelven a cobrar importancia las caídas. Pero en mortalidad, digamos que allí la distribución sí es un poquito más distinta. Entonces, entre los 0 y los 4 años, la causa de muerte por trauma craneoencefálico va a ser homicidio. ¿Por qué homicidio? Porque la mayoría de niños, las personas los tienen muy bien cuidados, los tienen muy bien protegidos, entonces yo no suelo atender niños, pero pues digamos que es menos frecuente que un bebé se caiga de una cama sin que nadie se dé cuenta. O sea, usualmente las lesiones traumáticas
son un poco más intencionales en estos grupos etarios. Entre los 15 y 24 años, entre los 25 a 34, el mayor volumen de mortalidad por trauma craneoencefálico va a ser secundario a accidentes automovilísticos. De los 45 a los 64 años, también va a haber accidentes automovilísticos, pero al menos en esta epidemiología que es un poco más de Estados Unidos, ya empieza a haber lesiones em, como intencionales tipo suicidas, y a partir de los 65 años ya hay más caídas. Cuando hay adultos mayores de 75 años involucrados en accidentes de tránsito con trauma craneoencefálico, ese es el grupo con la causa de trauma craneoencefálico de mayor mortalidad entre todos los grupos que acabamos de ver. Entonces, este gráfico nos muestra más o menos cómo es la variabilidad entre países, entre las causas de trauma craneoencefálico, y hay algo que acá es muy evidente y que lo van a encontrar descrito en la literatura, y es que en países de altos ingresos económicos, como Estados Unidos, como en países europeos, pues la mayoría de trauma craneoencefálico reportado va a ser secundario a caídas, porque además tienen una población que en su distribución de edad, pues va a ser una población predominantemente mayor. Pero en países que son de un poco más, digamos que ingresos un poco más bajos, como el de nosotros, como los colombianos, por ejemplo, las causas ya van a ser más traumáticas, grandes, como accidentes de tránsito, y ya en países que los recursos son mucho más bajos o pues que tienen otro tipo de contextos sociales, pues la causa de violencia va a ser también predominante, que en el nuestro no está reportado de esa manera, pero seguramente si tuviéramos datos un poquito más precisos, probablemente en nuestro país también encontraríamos un importante nivel de violencia como causa de estos accidentes. Hay varios países que no tienen un registro claro o que en general tienen un subregistro, pero esto es una distribución general que van a encontrar también descrito en la literatura. Y esto lo podemos ver también en algunos reportes locales que tenemos. Entonces, en Colombia, como para la mayoría de las patologías, no hay datos robustos epidemiológicos grandes, pero encontré dos estudios, uno de 2019, otro de 2024, ya se los muestro, pero por ejemplo este de 2019, que es un estudio retrospectivo, en el que vieron pacientes entre abril de 2011 y de 2014 en el Hospital San Vicente en Medellín. Miren que la distribución digamos que las características epidemiológicas de esta población concuerdan mucho con lo que está escrito en la literatura a nivel mundial. Entonces, son pacientes que en su gran mayoría van a ser hombres, en este caso eran un 89%. El mecanismo de trauma en su mayoría fue trauma por accidente de tránsito en un 46%. Y en cuanto al individuo dentro del accidente de tránsito, la gran mayoría eran conductores, pero fíjense que esto también está relacionado a que la mayoría de vehículos eran vehículos tipo motocicleta, no automóviles. Entonces, esto se relaciona muy bien con la epidemiología a nivel mundial. ¿Qué otra cosa encontraron en este estudio? Que la mayoría de pacientes tenían lesiones combinadas, y entiéndase lesiones combinadas por una mezcla entre cualquiera de estas otras que encuentran en la gráfica, es decir, un hematoma extradural más un hematoma subdural o más un hematoma intraparenquimatoso o más una hemorragia subaracnoidea traumática. Este es el otro estudio que les mencionaba de 2024. Este estudio también es retrospectivo, pero fue en el Hospital Universitario Departamental de Nariño. Ahí se me fue lo de Medellín, perdón. Y este estudio miró pacientes entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, es decir, es un poco más reciente. Pacientes mayores a 18 años con trauma craneoencefálico moderado y severo. Y miren que la distribución entre hombres y mujeres es muy similar a lo que vimos previamente. El 90% de los pacientes de este estudio eran pacientes masculinos, y las dos causas grandes eran pacientes con accidentes de tránsito
y pacientes con trauma secundario a caídas. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de acá? Em, Cada paciente con trauma craneoencefálico, y eso lo vamos a ver ahorita, se va a comportar de forma distinta. Pero el mecanismo del trauma va a ser muy importante dependiendo también del grupo etario del que estemos hablando. Si alguno de ustedes con 22, 23 años se tropieza en la calle y se cae, seguramente no va a pasar a mayores. Si su abuelito, abuelita con 80, 90 años se tropieza y se cae, seguramente va a tener unas condiciones estructurales en su cuerpo que van a hacer que los vasos sanguíneos sean más débiles y ese mismo trauma que para ustedes no fue significativo, para ellos puede ocasionar una lesión que probablemente sea quirúrgica y condicione un trauma craneoencefálico severo. Em, y por supuesto también si tenemos un trauma de alta energía como accidentes de tránsito, pues la probabilidad de severidad de malos desenlaces y de consecuencias secundarias al trauma, pues va a ser mayor independientemente de la edad que tengamos. ¿Claro hasta ahí? Sí, Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de fisiopatología. La fisiopatología tiene muchas cosas que son muy puntuales, entonces yo les recomiendo, no solo en trauma craneoencefálico, sino en cualquier tipo de trauma y en general de todas las patologías que ustedes vayan a abarcar en su vida, estudien muy bien la fisiopatología, porque entendiendo la fisiopatología es que uno entiende la forma en la que se manejan las complicaciones, o sea, hace el abordaje inicial. Entonces, vamos a hacer una explicación a grandes rasgos de la fisiopatología, pero si pueden, con calma, en uno de estos días, repasen bien esos pormenores de la fisiopatología para que les quede muy claro. Entonces, durante muchos años y más o menos desde el siglo XVIII, cuando uno hablaba de fisiopatología del trauma craneoencefálico, todo se reducía a hablar de esta doctrina, que es la doctrina de Monroe-Kelly. Y yo creo que la han escuchado todos probablemente, pero para hacerlo, digamos que una explicación un poco más sencilla, básicamente es que dentro del cráneo, es decir, dentro del hueso duro que tenemos, pues va a haber ciertos componentes que viven como en armonía, ocupando determinado espacio dentro de esa gran caparazón que tenemos, eh, y pues ellos habitan y se comportan de cierta forma que ninguno estorba al otro y que todos funcionan bien. Cuando alguno de ellos ocupa más espacio o cuando surge algo nuevo que hace que ocupe un espacio que no estaba predispuesto para ello, va a empezar a haber una serie de desbalances entre esta armonía que tenía. Y eso va a hacer que incremente el volumen intracraneal y por supuesto la presión intracraneal. Entonces, si ustedes ven la primera parte de la gráfica, que es como donde estamos con una presión intracraneal normal, tenemos un volumen cerebral más o menos de un 80%, un volumen arterial del 3 al 4%, un volumen venoso del 6 al 7% y un líquido cefalorraquídeo que ocupa más o menos un 10%. Cuando empieza a haber alguna alteración, es decir, tenemos alguna masa o tenemos algún edema secundario a una lesión cerebral traumática, entonces esta masa o este edema va a empezar a ocupar volumen y estos otros compartimentos que ya tenían un espacio previo establecido, pues van a tener que redistribuirse de cierta forma para caber todos en un mismo espacio que no es flexible, ¿sí? Entonces, la presión dentro del cráneo va a empezar a aumentar porque ya va a haber más cosas ocupando espacio, que es un espacio que no se modifica, y eso va a hacer que la presión intracraneal empiece a aumentar conforme aumenta el volumen intracraneal. Y eventualmente, pues nos va a llevar a un estado de hipertensión intracraneal. Para eso, pues el cerebro tiene unos mecanismos compensatorios que son los que ven acá en estas gráficas. Entonces, en la A es básicamente lo mismo que estábamos viendo en la gráfica anterior con dibujos. Conforme va aumentando el volumen intracraneal, va a aumentar la presión intracraneal. Pero si ustedes ven, estas gráficas tienen unos puntos como de inflexión. Es decir,
tienen unas partes de las gráficas que son relativamente estables y luego hay unos incrementos o unos descensos abruptos. Entonces, en la primera gráfica, que es la A, al principio aumenta el volumen intracraneal, es decir, que en las primeras fases en las que empieza a haber una masa, edema, etcétera, sí empieza a incrementar el volumen intracraneal, pero em, dentro del mecanismo compensatorio no hay un incremento tan significativo en la presión intracraneal, porque los mecanismos de regulación están todavía competentes, están funcionando, entonces los incrementos en la presión intracraneal pues van a ser mínimos. Pero va a llegar un punto en que ese volumen intracraneal va a ser muy elevado y va a superar esos mecanismos compensatorios. Y es allí donde se incrementa esta presión intracraneal y donde nos va a generar problemas en nuestros pacientes con trauma cráneoencefálico. En la otra gráfica lo que ven es el comportamiento entre el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Entonces, esto es importante porque básicamente lo que nos explica esta lineecita roja es que hay un punto grande de meseta en el que independientemente del flujo sanguíneo cerebral, digamos que va a haber, o sea, va a haber un comportamiento estable, ¿sí? Pero cuando ese flujo sanguíneo llega a ciertos límites, entonces la eh, presión de perfusión cerebral va a incrementar de forma abrupta o va a disminuir de forma abrupta. Y es allí donde vamos a empezar a tener problemas. Entonces, la fisiopatología del trauma craneoencefálico se resumía en esto hasta hace algún tiempo. Pero ahorita ya sabemos que es una cosa muchísimo más compleja y que van a intervenir otros factores. Entonces, lo que vimos ahorita es importante, pero hay cosas adicionales. Lo primero es que vamos a tener lesiones primarias y lesiones secundarias. Entonces, la lesión primaria es la lesión o las lesiones que se generan por el trauma directo y son inmediatas. Estas lesiones no se pueden mitigar. Es decir, yo en mi sala de reanimación, en mi sala de urgencias, no puedo hacer nada para mitigar lo que se genere como lesión primaria porque eso ya sucedió. Esa es la razón por la que el paciente viene. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una lesión primaria? Entonces, la lesión que se genera por la caída del adulto mayor, por el golpe que se da en el suelo, la lesión que se genera por los mecanismos de aceleración y desaceleración del señor que iba manejando y tuvo un choque en el vehículo, la lesión que se genera por un impacto de arma de fuego. Pero después de esto va a haber unas lesiones secundarias que aquí en este gráfico dice que se presentan horas a días después, pero en realidad inician en los siguientes minutos. Y estas lesiones secundarias van a ser nuestro objetivo de manejo. Es decir, nuestro objetivo con los pacientes de trauma craneoencefálico va a ser disminuir al máximo estas lesiones secundarias. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, tenemos esta gráfica. Básicamente a la izquierda ustedes van a ver el momento exacto de la lesión cuando se inicia el trauma y en segundos a minutos se va a dar la lesión primaria, es decir, todo lo secundario al trauma inicial. Entonces, allí van a tener algo de lesión axonal difusa, pueden empezar a ver algunas respuestas inflamatorias secundarias al trauma, pero después de algunos minutos ya estas respuestas iniciales van a empezar a desencadenar un montón de cosas a nivel celular, a nivel inmunológico, que pueden durar minutos, horas, días, incluso semanas. Y es por eso que les hablaba al principio de que el trauma craneoencefálico y en general cualquier tipo de trauma se puede cronificar porque generan una serie de respuestas a nivel celular que van a perdurar en el tiempo y que pueden afectar los desenlaces de los pacientes. Y son estas afectaciones secundarias las que nosotros intentamos disminuir con nuestro manejo inicial. Entonces, como lesión primaria, pues tenemos como lo que es inmediato en el momento del trauma y allí va a ser importante que entiendan esta parte que son como los mecanismos
de lesión que podemos tener en los pacientes con trauma cráneoencefálico. Entonces vamos a tener lesiones por mecanismo de aceleración y desaceleración. Entonces puede haber un mecanismo lineal, es decir, un cambio en la velocidad por unidad de tiempo en un eje axial. Puede haber lesiones rotacionales o puede haber lesiones angulares. Va a haber también lesiones secundarias a diferentes fuerzas, es decir, como fuerzas de cizallamiento, fuerzas de compresión o tensión que se genera. Entonces, todos estos son mecanismos de trauma, pueden darse en cualquier tipo de trauma, pero aquí digamos que estamos mirando puntualmente cómo se comporta en el trauma cráneoencefálico. Estos de lesiones de fuerza, ya ahorita se las voy a mostrar como en un dibujo para que queden un poquito más claro. Va a haber también algunas lesiones que van a ser distintas dependiendo del tipo de aceleración que haya, si la aceleración es rotacional, angular, puede haber, por ejemplo, más tendencia a hacer concusiones, a hacer lesión axonal difusa, contusiones, hematomas subdurales, hematomas intracerebrales, pero si la cinemática es un poco más lineal, puede haber fracturas de cráneo, puede haber hematomas epidurales o puede haber contusiones. Va a haber algunas cosas que además van a hacer que la respuesta del individuo sea distinta o factores propios del individuo que van a hacer que la respuesta que se genere sea distinta. Entonces, la geometría que va a tener el cráneo, si por ejemplo es un paciente que ya de base tiene alguna alteración estructural o ha tenido intervenciones previas, cómo está la organización cerebral. Entonces, esto se refiere un poco más como a cómo está, digamos, la parte estructural cerebral del paciente, qué tan denso es ese tejido cerebral, las propiedades mecánicas intracraneales o las propiedades mecánicas del tejido cerebral. Y por supuesto, pues va a haber también algunas cosas especiales en las propiedades de ese tejido cerebral. Entonces va a haber mecanismos celulares propios del paciente, cómo está el tejido, cómo se comportan esas células, cómo responden esas células y cómo está esa barrera vascular y cómo se va a comportar en el momento del trauma y como respuesta al trauma. Entonces, lo que les mencionaba ahorita de las diferentes fuerzas, entonces acá tenemos, eh, por ejemplo, en la parte de arriba, cómo se da una carga directa o un mecanismo de lesión por un impacto directo. Entonces, por ejemplo, cuando nos damos un golpe directo con la pared o golpean la cabeza a alguien, que es un trauma, es un impacto en una zona específica. Y también puede haber algo de inercia rotacional angular dependiendo de cómo se dé el mecanismo de trauma. Entonces, por ejemplo, si un paciente está en un carro, va como copiloto y tiene el cinturón de seguridad, seguramente este va a hacer que la parte baja de su cuerpo permanezca estable y la cabeza puede que haga simplemente un movimiento como hacia adelante y hacia atrás. Pero si, por ejemplo, el paciente no tiene el cinturón puesto, es probable que el cuerpo haga un poco más de movimiento y esto genere un tipo de rotaciones que van a generar pues traumas diferentes y van a ser propenso a que se genere otro tipo de lesiones. ¿Listo? Acá tenemos, vamos a tener en el gráfico de la mitad y en lo que encuentran abajo como 3 puntos que van a ser especialmente sensibles a las lesiones. Entonces, la unión entre la materia gris y la materia blanca por las fuerzas de cizallamiento tienen diferente densidad los tejidos, diferentes como fuerzas tensionales propias. Entonces, ese cizallamiento entre ambas puede hacer que se genere con mayor facilidad una lesión axonal difusa en la parte de la vasculatura cerebral, pues ese cambio o ese límite entre lo vascular y lo celular
puede hacer que se generen también por las fuerzas de cizallamiento y por las fuerzas tensiles unas cargas que van a ocasionar daño em, en la barrera hematoencefálica y ese daño endotelial va a hacer que se incrementen la respuesta inflamatoria y va a liberar un montón de cosas que pues van a empeorar la respuesta al trauma. Y ya puntualmente en los tractos axonales de la materia blanca, pues esas fuerzas como tensionales va a hacer que digamos que esa interrupción mecánica puede hacer que la señalización entre esos tractos axonales se vuelva aberrante o se dañe y pues va a dar lugar a una lesión celular. En cuanto a los neurotransmisores, entonces también vamos a encontrar que los neurotransmisores puntualmente pues se ven afectados por los traumas craneoencefálicos y esto pues va a generar un efecto secundario por esos cambios en la señalización de cada uno. Entonces, por ejemplo, el glutamato muy probablemente va a estar más aumentado de lo habitual, o sea, se va a liberar un poco más y la captación se va a disminuir, es decir, que va a estar como más disponible. Entonces, esto va a hacer que se incremente la inflamación, el estrés oxidativo, la muerte celular, va a haber una regulación a la baja de las vías de señalización con el glutamato y puede dar lugar a déficit cognitivos y de memoria. El GABA, por su lado, pues va a hacer que se haya una disminución de la inhibición sináptica, de las respuestas y de los balances entre respuestas excitatorias e inhibitorias. Entonces, esto va a hacer que se incremente la excitabilidad neuronal, que pueda incrementar el potencial epileptogénico y dependiendo también de la región, pues de la región cerebral, pues va a haber algún tipo de alteraciones secundarias como en el estado de ánimo, como ansiedad y puede también haber algunas alteraciones anímicas secundarias. La acetilcolina, su liberación también va a estar desregulada completamente. Se van a internalizar los receptores y esto va a hacer que cambien un poco las dinámicas en la expresión de los receptores de acetilcolina y la actividad de los mismos. Entonces, esto va a hacer que haya unas alteraciones en la respuesta fisiológica, que haya una supresión prolongada de la señalización colinérgica y puede dar lugar a defectos cognitivos, incluyendo alteraciones en la atención y en la consolidación de la memoria. En cuanto a la norepinefrina, pues también va a haber una regulación a la baja del neuroreceptor y pues esto ya sabemos que va a hacer un gran impacto a nivel metabólico, a nivel de los ciclos de sueño y vigilia. La dopamina también va a estar alterada y esto puede hacer que haya unos cambios también en el comportamiento, en el aprendizaje, en la función motora. Y la serotonina, que es la última que mencionan acá, pues también nos puede dar lugar sus alteraciones en patrones de sueño y vigilia, en alteraciones como postraumáticas después de todo el episodio del trauma y pues puede haber también algunas alteraciones en el funcionamiento social del paciente. Entonces, si ustedes ven, realmente no es solo o no se reduce el trauma craneoencefálico a que tengamos un hematoma o no, que sea para llamar a cirugía, para que lo pasen a salas, sino que va a tener una serie de respuestas que van a afectar la calidad de vida de los pacientes a corto y a largo plazo. Entonces, ¿cómo va a ser ese abordaje y ese manejo del trauma craneoencefálico para nosotros en urgencias? Esta parte intenté hacerla de forma sencilla para que se lleven mensajes puntuales todos a la casa y que puedan ser útiles en el sitio en donde se vayan a desempeñar. Entonces, lo primero que quiero que se lleven es que el manejo del trauma craneoencefálico empieza desde la parte prehospitalaria. Y esto es algo que ustedes van a ver no solo en trauma, sino que van a ver en guías de infarto, en guías de ACV, y muchas veces lo omitimos porque asumimos que la parte prehospitalaria no tiene nada que ver con nosotros, pero tiene todo que ver.
Una parte prehospitalaria que funcione de forma adecuada hace que los pacientes tengan mejores desenlaces. ¿Qué debería pasar? Que deberíamos tener un muy buen sistema de respuesta a emergencias que conecte a los pacientes de trauma craneoencefálico con centros de trauma que estén en la capacidad de manejarlos, que estén en la capacidad de brindarles una adecuada monitorización en una neuro-UCI, en una hospitalización con especialistas en neurocirugía, en neurología, y que pues esta respuesta se active de forma rápida. ¿Qué pasa en nuestros entornos y en muchos otros? La parte prehospitalaria no está bien articulada con la respuesta a los hospitales. Los pacientes no necesariamente, primero, no necesariamente llegan dentro del sistema de emergencias. Muchos pacientes llegan por cuenta propia, en taxi, traídos por la policía, etcétera. Los pacientes que activan el sistema de emergencias, que llegan en ambulancia, no siempre llegan al mejor sitio o al sitio con las mejores características para atender el trauma y las posibles consecuencias. Entonces, todo esto va a hacer que eventualmente los desenlaces del paciente sean menos favorables. Entonces, cuando vemos un paciente de trauma craneoencefálico, lo primero que debemos hacer es clasificar la severidad del trauma y la forma en la que lo seguimos haciendo y la forma en la que todavía está escrito en la literatura es la clasificación de severidad por el Glasgow. Entonces, si tenemos un Glasgow de 13 a 15, es un trauma craneoencefálico leve, de 9 a 2 es moderado y de 3 a 8 es un trauma craneoencefálico severo. ¿Listo? Recuerden que el Glasgow no califica menos de 3. Glasgow de 0 no existe. Y para muchos es obvio, pero uno ve Glasgow de 0. O sea, uno ve que escriben Glasgow de 0. Entonces, el Glasgow menor a 3 no existe. Pero estas clasificaciones a veces, digamos que pueden subestimar un poco las lesiones secundarias al trauma. Entonces, por eso es que se han incluido como otros criterios adicionales para darle bolas o como para clasificar ese tipo de trauma. Entonces, la clasificación principal es por Glasgow, pero tenemos que mirar el nivel de conciencia del paciente, cómo se comporta. No es solo el Glasgow con el que llega, sino si de pronto esa conciencia, ese nivel del estado de conciencia del paciente ha ido deteriorando, si disminuye el Glasgow, en cuántas horas disminuye y cuántos puntos disminuye, cómo está la imagen, si es una imagen normal o si es una imagen que tiene alguna alteración secundaria al trauma. Em, y entonces acá es muy importante y siempre se los digo y es que acuérdense que el Glasgow evalúa tres cosas: la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. La respuesta verbal no es solo que el paciente me hable o no. Si el paciente me habla, pero me está hablando lenguaje incoherente o es un lenguaje inapropiado, disminuye la puntuación del Glasgow, porque muchas personas asumen que el Glasgow disminuido solamente es en personas somnolientas, pero acuérdense que la agitación también es un tipo de alteración del estado de conciencia. Entonces, si yo aplico bien la escala de coma de Glasgow y el paciente se mueve espontáneamente, tiene una respuesta verbal espontánea, pero está verbalizando cosas inapropiadas, de entrada el Glasgow ya está disminuido. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en paciente adulto mayor que hace 3 semanas se cayó en la casa y lo trae la familia porque entonces el señor ha estado hablando cosas que no tienen coherencia o habla de personas que ya fallecieron o dicen que ve cosas que en realidad no están. Entonces, no necesariamente es un paciente que está dormido el que tiene un Glasgow alterado. Puede ser paciente que esté hablando cosas que no son. Si están en un entorno prehospitalario o si a alguno de ustedes les toca ser rural, los recursos son escasos, de pronto no tienen la opción de tomar una imagen y necesitan saber cuándo mandan a un paciente a un nivel de atención mayor. Entonces, estos son unos puntos clave que les van a ayudar. Si un paciente tiene en la puntuación motora
en la escala de coma de Glasgow menor a 6, si el Glasgow global está menor a 13, si tiene alguna deformidad craneal o sospecha de fractura de cráneo secundaria al trauma, si tiene signos de fractura de base de cráneo, o si tiene un trauma craneoencefálico penetrante o un cambio de comportamiento en un bebé, en un niño o en un adulto mayor después de la lesión, todos estos pacientes, ustedes deberían enviarlos a un sitio que esté en la capacidad de tomarles una neuroimagen y de manejar una lesión secundaria al trauma. ¿Listo? No se queden con ninguno de estos pacientes para vigilarlo en unos días o para darle salida y vive, no sé, cerca al puesto de salud, entonces lo podemos monitorizar. No. Si el paciente cumple con cualquiera de estos criterios y ustedes están en un sitio alejado o en un primero o segundo nivel, transfiéranlo de forma inmediata a un nivel de mayor complejidad. Pero si están en un sitio en el que tienen todas las opciones para tomar neuroimagen, entonces hay unas escalas determinadas para saber si al paciente le tomamos neuroimagen o no. Entonces, ¿cuál pueden utilizar? En realidad cualquiera. Nosotros usualmente utilizamos la canadiense o em, los criterios de Nueva Orleans, pero usualmente son la canadiense la que más utilizamos, Nexus también a veces. Entonces, todas estas escalas lo que van a hacer es pedirles algunas cosas de cómo está la clínica del paciente y de cómo fue el mecanismo del trauma y les va a sugerir o no que hagan una neuroimagen. Con esto, ustedes tienen un apoyo para tomar decisiones y saber, sobre todo si en un paciente que no es tan evidente que tenga algún tipo de lesión secundaria, si es viable hacerla o si tienen que hacerla o no, o lo pueden mandar tranquilos para la casa. Entonces, ¿qué imagen vamos a tomar en urgencias? Hay muchas modalidades, pero básicamente lo que más les va a servir es una tomografía de cráneo simple, sin contraste. Entonces, es realmente la primera imagen, como la imagen de primera línea para el trauma craneoencefálico leve, moderado y severo. Tiene muchas ventajas, entre esas que es una imagen que se obtiene rápidamente. Es una imagen que se puede repetir fácilmente si el paciente se deteriora y que pueden comparar entre una imagen inicial y entre una imagen de control si hay algún tipo de cambio. Y es una imagen que les permite determinar si hay algún tipo de sangrado agudo, subagudo o si hay algún sangrado crónico, porque acuérdense que en pacientes adultos mayores a veces el trauma inicial tienen una tomografía normal y vuelven a las 2, 3 semanas con cambios comportamentales y resulta que tienen un subdural subagudo, por ejemplo. Entonces, la tomografía de cráneo simple, no contrastada, va a ser su imagen de elección. ¿Cuándo pedir otro tipo de imágenes? Entonces, si por ejemplo están sospechando algo más puntual de trauma vascular, pues pidan un angiotac. Em, Acuérdense que hay personas que, por ejemplo, eh, el trauma de cuello con lesiones vasculares en cuello, pues puede generar algún tipo de respuesta a nivel neurológico, porque no sé, le disecaron alguno de los vasos del cuello o tuvo un trauma previo y le quedó un aneurisma o un pseudoneurisma y eso hizo que luego hiciera una ACV. Entonces, si están sospechando algún tipo de trauma vascular, pidan un angiotac o complementen ese TAC no contrastado con un angiotac. Em, las resonancias son útiles cuando, por ejemplo, la tomografía inicial está normal o negativa y el paciente sigue con algunos hallazgos neurológicos que no son consistentes con esa imagen normal. Entonces es allí donde una resonancia magnética les puede servir, pero por la demora y por la poca disponibilidad, pues no suele ser la imagen inicial en urgencias. Que hay algo que no esté acá, no está acá y que no lo amplíe mucho, pero que ustedes tienen que saberlo y que si tienen la oportunidad de irlo practicando, pues mucho mejor es la em, ultrasonografía a la cabecera del paciente para mirar si hay algún tipo de alteración secundaria al trauma a nivel cerebral.
Entonces, ¿qué nos recomienda puntualmente ACEP sobre los pacientes con trauma craneoencefálico y sobre la toma de imagen en estos pacientes con trauma craneoencefálico? Si tienen de entrada un Glasgow menor a 15, si tienen una edad mayor a 60 años, si tienen alguna evidencia física de traumatismo por encima de la clavícula. Entonces, lo que decíamos acá, hay unos que son supremamente obvios, pacientes con lesiones por arma de fuego, que tienen un punto de entrada y un punto de salida, o que tienen punto de entrada pero no tienen punto de salida. Pacientes, por ejemplo, con lesiones por arma blanca en el cuello y que haya quedado, por ejemplo, de forma ascendente, lesiones por arma blanca en región cefálica, ya sea parietal o occipital, porque pues alguna de ellas también puede causar, puede causar un trauma penetrante, la fractura de la parte ósea del cráneo y puede afectar el tejido cerebral. Si el paciente tiene algún tipo de coagulopatía, si tiene cefalea secundaria al trauma, si ha vomitado después del trauma, si aparte el paciente está intoxicado por drogas o alcohol. Y en esto quiero que tengan mucho cuidado porque a veces los pacientes que están intoxicados, refiriéndonos a uso de drogas o uso de alcohol, em, tendemos a subestimarlos o tendemos a subestimar el trauma que tiene. Entonces, sí, un paciente que llegó intoxicado por alcohol puede tener un Glasgow deteriorado solo por el uso de alcohol, pero siempre que estén en urgencias, en un área de reanimación o tengan un paciente que no les guste, que les haga dudar, equivóquense a favor del paciente. Es mejor que intuben y que tomen medidas en un paciente que resulte después que estaba alcoholizado y por eso era su alteración del estado de conciencia, a que piensen y asuman que es secundario al alcohol y se les pase alguna lesión que pueda ser potencialmente mortal. Pacientes que tengan déficit de memoria a corto plazo, que tengan convulsiones postraumáticas o que tengan algún tipo de déficit neurológico focal. Entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos encontrar en las imágenes? Lo que ven acá, pues es una imagen por tomografía. Lo otro que se me había olvidado decirles ahorita cuando hablamos de la modalidad de imágenes es que la tomografía es mucho mejor que la resonancia para ver lesiones óseas. Entonces, nos da una doble ventaja porque no solo nos permite ver si hay sangrados secundarios al trauma, sino que además nos deja evaluar la parte ósea y mirar si el paciente tiene fracturas de cráneo o de base de cráneo u otro tipo de lesiones óseas secundarias al trauma. ¿Listo? Entonces, en la parte de arriba, las que están marcadas como A1, A2, A3, entonces van a encontrar las lesiones allí extraaxiales. La primera es un hematoma epidural, la segunda un hematoma subdural y la tercera una hemorragia subaracnoidea traumática. Y en las que están marcadas como B van a encontrar las lesiones intraaxiales. Entonces van a encontrar allí la hemorragia intraparenquimatosa, como el hematoma intracerebral o la hemorragia intraventricular. En la C, la fractura de cráneo que esta está deprimida y es lo que les mencionaba ahorita, los permite ver la tomografía un poco mejor, la tabla ósea. Y pues ya en el D van a encontrar como los parámetros que uno utiliza para mirar los criterios quirúrgicos de los hematomas, que ya se los voy a mostrar ahorita, es decir, cómo se comportan respecto a la línea media, si hay desplazamiento o no, si hay compresión de los ventrículos, si hay algo de edema secundario a la lesión. Estas son otras imágenes también de tomografía. Entonces, en la primera ven el hematoma epidural. Acuérdense que el hematoma epidural crece rápidamente y la forma que tiene es secundaria a ese crecimiento rápido, que la lesión del hematoma epidural es una lesión arterial. En el hematoma subdural, al contrario, es como un poco más laminal, es una lesión venosa, que por eso es que se da con mayor frecuencia en los adultos mayores secundario a las caídas, porque es como si abriéramos una llave y la dejáramos goteando. Entonces es por esto que los adultos mayores se presentan muchas veces con el déficit neurológico un tiempo después al trauma. Y tenemos las hemorragias intraparenquimatosas.
En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, em, y esto no es que solamente en estos casos llamen a neurocirugía, un sangrado intracerebral o em, extraaxial, cualquiera de los dos, debería ser valorado por neurocirugía, así no tenga indicación quirúrgica. ¿Listo? Pasen la interconsulta, cuéntenle al neurocirujano que ellos dejen la valoración y que si no es quirúrgico por alguna razón, sean ellos quienes tomen la decisión. Pero no tomen esa decisión ustedes solos de que es quirúrgico o no. Los hematomas epidurales cuando tienen indicación quirúrgica, cuando tienen un volumen mayor a 30 mililitros, cuando tienen un espesor mayor o igual a 15 milímetros, cuando desplazan la línea media más de 5 milímetros, cuando además tienen pupilas asimétricas o cuando tienen signos neurológicos focales. Y el hematoma subdural cuando tiene más de 10 milímetros de espesor, cuando desplaza la línea media más de 5 milímetros, cuando el Glasgow es menor o igual a 8 o disminuyó en 2 puntos durante el tiempo que hacen la observación al paciente, cuando tenga pupilas asimétricas o fijas y dilatadas, y cuando hagan mediciones de la presión intracraneal, que eso se hace más en el entorno de UCI, no lo hacemos tanto en el entorno de urgencias, y que ésta esté pues consistentemente elevada, mayor a 20. ¿Cuáles van a ser entonces las metas iniciales de reanimación de nuestros pacientes? Van a ser, digamos que en la literatura pueden encontrar muchas cosas del manejo, pero quiero que se lleven esta tabla con ustedes porque son cosas muy sencillas que hay que alcanzar y que con esto es que van a empezar a garantizar esos buenos resultados. Entonces, la primera es la presión arterial. La hipotensión permisiva no aplica para trauma cráneoencefálico. ¿Listo? La hipotensión permisiva se ha visto para otro tipo de trauma, para otro tipo de compromiso, pero no para trauma cráneoencefálico y la razón es la que mirábamos en la fisiopatología. La presión de perfusión cerebral depende del flujo sanguíneo cerebral. Entonces no podemos mantener estos pacientes hipotensos. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Una presión arterial media por encima de 80 milímetros de mercurio y una sistólica por encima de 100 o 110. En cuanto a la saturación, una saturación mayor a 90%, lo que queremos evitar es la hipoxia cerebral, pero también la hiperoxemia es deleteria en general en los pacientes. Em, el CO2 debe mantenerse entre 30 y 35%. ¿Alguien sabe por qué? Porque el CO2 es tan importante a nivel cerebral. Alguien, no sé, Sebas o Nata o algo, ayúdenme a preguntarle a alguien. ¿Por qué el CO2 es tan importante a nivel cerebral? Ahí respondieron en el Porque chat. la hipocapnia produce vasoconstricción. Ujú. Entonces, los cambios en el CO2 a nivel cerebral, acuérdense que van a relacionarse directamente con vasoconstricción o vasodilatación a nivel cerebral. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras metas de CO2, que estas en este caso se miden por capnografía. Em, pero tenemos que ser muy estrictos porque si nos pasamos para un lado o para el otro, vamos a alterar la dinámica de la vasculatura cerebral y pues eso puede hacer que se incremente o se empeore la respuesta celular que ya tenemos previa por el trauma. La hemoglobina, muchas gracias a la persona que participa. La hemoglobina mayor a 7, em, la transfusión está indicada cuando la hemoglobina es menor a 7. ¿Listo? No menor a 10, no menor a 8, no menor a 9, menor a 7 se transfunden los pacientes. Y la meta es que esté por encima de 7. Y si el paciente está tomando algún tipo de anticoagulante, pues por supuesto hay que revertirlo, que ya vamos a ver cómo. En cuanto a la vía aérea y la ventilación, entonces recuerden que deberíamos asegurar esa vía aérea cuando tenemos un Glasgow menor a 8, sí o sí,
o cuando consideramos que es un trauma craneoencefálico leve o moderado que tiene un gran riesgo de deterioro, es decir, como un curso clínico anticipado. ¿Listo? Como agentes inductores, en general pueden utilizar cualquiera. La ketamina hace mucho tiempo se decía que estaba relacionada con aumento de la presión intracraneal y sí, pero no. Sí hace que haya un incremento en la presión intracraneal, pero es un incremento que es leve, que es transitorio y que no tiene ningún efecto deleterio en el paciente. Entonces, la pueden utilizar sin problema. Y en cuanto a los agentes neuromusculares, pueden utilizar succinilcolina o rocuronio. Em, no hay un montón de estudios al respecto. Algunos sugieren que puede ser un poco más seguro el uso de rocuronio, pero si tienen succinilcolina, la pueden utilizar sin ningún problema. Y en cuanto a la ventilación, que esto va de la mano con el manejo de la vía aérea, esta tabla es muy densa y van a encontrar muchas cosas, pero quiero que se concentren en las dos primeras, que era lo que estábamos hablando ahorita, del PO2 y el PCO2. Entonces, en cuanto al PO2, la hipoxia ya sabemos que causa daño cerebral, pero la hiperoxemia también incrementa los desenlaces secundarios deleterios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta de PO2? Entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Y en cuanto al PCO2, la hipercapnia, como decíamos ahorita, puede hacer que haya vasodilatación, puede incrementar el edema cerebral y puede incrementar la presión intracraneal. Y la hipocapnia puede reducir la presión intracraneal, pero puede generar vasoconstricción e isquemia. Entonces, aquí van a ver que la hipocapnia la pueden utilizar de forma temporal como una medida para reducir la presión intracraneal en la neuro-UCI, por ejemplo, cuando han utilizado otras medidas y no hay todavía una respuesta adecuada. Pero esta hipocapnia es una medida temporal, controlada, monitorizada y que eventualmente tiene que revertirse y volver a los niveles sugeridos, porque mantenerla puede hacer que esa vasoconstricción secundaria lleve a una isquemia secundaria y puede empeorar los desenlaces del paciente. En cuanto a la glucometría y la parte nutricional, tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia van a ser deleterias. La hipoglicemia sabemos que empeora el daño neuronal y favorece las lesiones secundarias, y la hiperglicemia está asociada a mayor mortalidad y pobres desenlaces. No hay un nivel muy específico de recomendación para nivel de glucometría, es decir, la glucometría no tiene que estar en un valor muy puntual. Lo que sí hay que hacer es evitar la hipoglicemia y mantener metas de glucometría menores a 180 miligramos sobre decilitro. Es decir, que más o menos un intervalo entre 80 y 180 va a ser óptimo para nuestros pacientes. En cuanto a la terapia hiperosmolar, que la utilizamos para inducir gradiente osmótico y desplazar el agua del espacio extracelular con el fin de disminuir el edema en los pacientes que tienen hipertensión intracraneal, hipertensión intracraneal, tenemos solución salina al 3% y tenemos manitol al 20%. No hay una que esté recomendada sobre otra. Usualmente utilizamos solución salina al 3% y lo hacemos por medio de bolos de 150, 200, 250. En cuanto a la parte de coagulación, entonces el ácido tranexámico sí o no. Tenemos el Crash 3 y con el Crash 3 hay que tener mucho cuidado porque si ustedes buscan y encuentran como el resumen bonito que hace Lancet sobre el Crash 3, van a encontrar la imagen que están a la izquierda. Entonces, ¿qué nos dice? Que el ácido tranexámico es más efectivo si se da más temprano, que eso ya lo sabíamos por el Crash 2 y el 1, y que es seguro para administrarlo a los pacientes. Sin embargo, cuando uno mira bien y es más minucioso mirando los resultados del Crash 3, lo que se encuentra es que sí puede tener algún beneficio en los pacientes que tienen
trauma craneoencefálico leve a moderado, basados en el Glasgow, pero no en los pacientes con trauma craneoencefálico severo o grave. Es decir, que en los pacientes que están más complicados de entrada, el ácido tranexámico en realidad no va a tener, digamos que no va a hacer daño, pero tampoco va a tener un efecto positivo, entonces no está indicado. En cuanto a revertir la anticoagulación, entonces esto va a depender si los pacientes están utilizando warfarina o están utilizando DOAX o están utilizando Dabigatran y las estrategias las van a encontrar aquí en la tabla. Si quieren, tomen la imagen o yo después les paso como para que la tengan a la mano, que a veces es difícil aprenderse todo esto y es un poquito más fácil saber dónde tenemos la información y encontrarla en el momento que la necesitemos. Y esta es una tabla que resume como los puntos clave en el manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico severo, que es parte de lo que quiero que se lleven a la casa. Entonces, en cuanto a la reanimación inicial, tanto prehospitalaria como intrahospitalaria, o hablando de manejo de primer nivel, segundo nivel o de tercer nivel, pues evitar tener a los pacientes hipotensios, hipoxémicos y anémicos, con las metas que ya mencionábamos previamente. Entonces, tensión, ¿se acuerdan cuánto era la meta? Presión arterial media por encima de cuánto? De 80. De 80, perfecto. Con una sistólica por encima de cuánto? 100 o 110. Perfecto. Saturación por encima de cuánto? 90. De 90. Y si somos más minuciosos y tenemos unos gases, una PO2 en cuánto? No, de 30 a 35. No, PO2. De 80 a 120. Ok. ¿Listo? ¿Y la hemoglobina por encima de cuánto? 7. Perfecto. Entonces, esas son nuestras tres metas grandes iniciales. ¿Listo? Mantener los pacientes con la presión intracraneal normal, idealmente, y monitorizarlos o mandarlos a un lugar donde puedan monitorizarlos para intentar controlar esos aumentos en la presión intracraneal que seguramente van a haber cuando hay un trauma craneoencefálico severo. Em, Tener en cuenta las complicaciones extracraneales que puede haber. Entonces, en la parte respiratoria, tener cuidado con los parámetros ventilatorios, evitar hipoxia, hiperoxia, hipocapnia, hipercapnia, que era lo que ya habíamos mencionado. En cuanto al manejo de líquidos, acuérdense que en general los pacientes en trauma son propensos a hacer coagulopatías. Las transfusiones, manteniendo una hemoglobina por encima de 7, tener cuidado con la lesión renal, cuidado con las metas nutricionales, sobre todo mantener la glucometría en el nivel que habíamos mencionado y ya pues más adelante intentar hacer una movilización y una rehabilitación tempranas para que el paciente pueda recuperar un poco más fácil su estado basal o al menos acercarse lo más que pueda. La última recomendación que nos dan acá es cuanto al ácido tranexámico. Entonces, acuérdense lo que decíamos ahorita, en trauma craneoencefálico severo aislado, realmente no tiene ninguna utilidad el ácido tranexámico. Sí puede funcionar en los pacientes con trauma craneoencefálico leve a moderado, pero si los pacientes tienen un trauma múltiple, un politrauma, tienen otro sitio de sangrado, pues digamos que ahí sí ya la consideración del ácido tranexámico es distinta porque probablemente nuestro objetivo no sea puntualmente el sangrado a nivel cerebral, sino eh, manejar también los otros focos de sangrado que pueda haber en el cuerpo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Yo creo que, pues, como todos vieron, da literalmente unos tips demasiado, demasiado importantes y digamos que la doctora los pudo enseñar de una manera muy, muy sencilla para que todos, pues, lo tengamos en cuenta.
Bueno, este es el espacio para abrir preguntas. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano ahí en el Zoom y pues se les da la palabra. Yo mientras, Doc, pues sí tengo una pregunta y es en su experiencia, pues, ¿qué escenarios son los que menor, es donde hay menor sensibilidad a la hora de usar el Glasgow? Digamos, en pacientes que tengan alguna patología de base que, digamos que pues que no conozcamos o si conocemos pues independientemente pues genera esa alteración del Glasgow, pacientes intubados por ejemplo, y con qué herramientas podemos apoyarnos como para hacer el complemento y realizar pues de la manera más cercana, por decirlo de alguna manera, una clasificación de trauma cráneoencefálico leve, moderado o severo. Entonces, pacientes en los que es difícil utilizar el Glasgow, puedes encontrar varios, porque en general cualquier cosa de base que te altere alguna de las puntuaciones, pues ya va a ser difícil. Entonces, por ejemplo, no sé, un paciente con Alzheimer, probablemente le vas a encontrar un lenguaje incoherente de base y te va a quedar muy difícil en la valoración inicial saber si es algo secundario al trauma o si es subasal. Pacientes que tengan alguna reducción de base en la movilidad o alguna condición que haga que pues alguna de estas puntuaciones de entrada ya esté alterada, va a ser difícil. Para pacientes intubados, sí hay, digamos que sí hay unas escalas específicas que uno puede como semejar un poco al Glasgow. No hay puntualmente como una clasificación de trauma craneoencefálico con esas escalas como para hacer, eh, digamos que una equivalencia tan precisa. ¿Qué les sugiero yo? Ante la duda, em, es mejor intentar descartar el peor escenario posible. ¿Listo? Para no ir tan lejos, lo que les mencionaba durante la charla, un paciente que esté alcoholizado y que lo encuentren en vía pública, no sé, se lo encontraron tendido en el suelo y tiene una herida en región frontal o en región parietal, occipital, etcétera. Es un paciente que de entrada la evaluación de Glasgow ya va a estar sesgada y que puede que sea por la intoxicación actual, pero ante la sospecha, si tienen la disponibilidad de neuroimagen, hagan la neuroimagen. Ante la sospecha, si creen que tienen que intubarlo, intúbenlo. O sea, siempre es mejor hacer un poquito más de esfuerzo y que eventualmente los resultados salgan normales o el paciente esté para extubar rápidamente, a que se complique por no tomar decisiones rápidas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Aquí María Valentina tiene una pregunta. Adelante. Sí, bueno, primero muchas gracias por la charla, doctora. Mi pregunta es, pues yo recuerdo haber leído, es que no me acuerdo dónde fue, bueno, creo que también fue en una clase, que nos decían que había evidencia que a veces recomendaba el uso de anticonvulsivantes en Ujú. ciertos tipos de traumas cráneoencefálicos. Mi pregunta es, ¿en qué casos se consideraría eso? Entonces, es difícil porque no hay una recomendación puntual como, no sé, por ejemplo, si tiene un hematoma epidural, utiliza anticonvulsivante. O sea, esas recomendaciones no existen. Em, sí es cierto que en traumas craneoencefálicos severos o con lesiones secundarias que puedan alterar la estructuralidad, es más probable que haya convulsiones en los primeros 7 días. Y es el momento donde uno debería utilizar la profilaxis. Esa profilaxis se puede hacer con fenitoína, se puede hacer con levetiracetam, pero básicamente la respuesta es que hay que individualizarlo a cada paciente. Usualmente esa decisión se toma pues en conjunto si se puede, o sea, es decir, algo multidisciplinario dependiendo de las zonas del cerebro que estén comprometidas, de si, por ejemplo, el paciente convulsionó o no en el momento del trauma, de si, por ejemplo, le hago una imagen de control y tiene más edema cerebral,
o tiene más compromiso estructural, pues seguramente va a ser un paciente al que sí le voy a iniciar la profilaxis con la intención de que no vaya a convulsionar. Pero no hay una respuesta universal, no hay algo, no hay una recomendación específica para que sepas a qué pacientes puntuales hay que iniciarles. Listo, gracias. Bueno. Dos preguntas en el chat. La primera es, ¿qué consejo le darían para mantener la calma y el enfoque ante un trauma craneoencefálico grave, especialmente cuando nos enfrentamos a esto las primeras veces? Listo. Es muy difícil. Creo que uno no sabe cómo lo va a manejar hasta el momento en el que está realmente enfrente de un paciente así. Pero si estás todavía en pregrado, bueno, y si ya se graduaron también, intenten pegarse a personas que tengan más experiencia, es decir, al emergenciólogo que esté con ustedes. Intenten exponerse a ese tipo de situaciones. em, Si en los turnos llega algún paciente con algún tipo de trauma, expónganse cada vez más a ese tipo de pacientes, aprendan de cómo las personas que están con ustedes y que son un poquito más grandes manejan y dan órdenes y eso les ayuda a saber lo que ustedes quieren y lo que no quieren hacer después cuando estén un poquito más grandes. Los nervios en últimas solo se quitan cuando uno se expone. No hay forma en que uno llegue al primer paciente y no le dé susto. Creo que no existe. Em, pero siempre piensen que ustedes son la persona que más puede ayudar a ese paciente. Siempre. Son la persona más capacitada en la sala o se están capacitando para ser la persona que más sabe en la sala. Y lo único que pueden hacer es ayudar al paciente. Si llega un señor que iba en moto sin casco, eh, tuvo un trauma, llegó anisocórico, llegó con muchas fracturas, puede que la posibilidad de sobrevida que tenga sea muy poca. Lo único que pueden hacer ahí es ayudarlo y tomar decisiones para ayudarlo. Entonces, nada, intenten tener la tranquilidad que les permita el momento. eh, Tengan llamada a un amigo, intenten buscar como personas de confianza que puedan darles una manito, ya sea en el lugar o que esté fácilmente disponible. Entonces, si por ejemplo se van a ir a un rural, intenten tener contactos de personas que los puedan sacar de dudas, que les den un espaldarazo a una decisión que tengan que tomar. Si no van a ser rural o si están en un sitio en el que puedan estar apoyados, tomen decisiones compartidas con otra persona. Nadie, o bueno, no nadie, pero es muy poco probable que a uno lo juzguen y nadie tiene por qué juzgarlo a uno por no saber o por dudar algo. Pero es mil veces mejor preguntar que pensar que uno se las sabe todas o que tomar decisiones solo por el susto de que lo vayan a juzgar. Entonces, nada, exponte a esas cosas. Entre más te expongas, más les vas a perder el susto. Nunca les pierdas el respeto. Es decir, nunca sientas que sabes todo lo que tienes que saber o que nunca se te va a complicar un paciente. Siempre con mucho respeto, pero sin miedo, y ten una persona que te ayude a respaldar decisiones. Listo, muchas gracias. La otra es, doctora, ¿podría darnos el manejo más, digo, diluviando, pero me imagino que es detallado en urgencias? Digo, por ejemplo, el paciente llega, hago Glasgow, canalizo, monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué laboratorios pedimos? Por ejemplo, Ok, aparte del TAC. listo. Entonces, bueno, llega el paciente a urgencias con trauma cráneoencefálico y lo primero que van a hacer es una valoración inicial. Eh, Seguramente dependiendo de las condiciones en las que llegue el paciente, va a llegar o al área de reanimación como una atención inmediata o va a llegar a un área de consulta. Acuérdense que no necesariamente porque llegue a un área de consulta significa que el paciente no tenga algo secundario al trauma y que los pacientes hay que estarles
parando bolas y estarles revalorando a ver si se deteriora. Entonces, el manejo en reanimación y por fuera de reanimación es un poquito distinto, pero en general lo que tienes que hacer en cualquier tipo de paciente con trauma es hacer un abordaje inicial, mirar el ABCD o el XABCD, que básicamente la X es mirar que no tenga alguna hemorragia exsanguinante que puedas controlar con facilidad y mirar todos los otros ítems e irlos manejando. Si está uno en la capacidad de proteger vía aérea, si no, pues aseguras vía aérea, vas mirando qué tipo de lesiones tiene. Em, Idealmente, si puedes, si vas a asegurar vía aérea, antes hazle un examen pues neurológico para saber en qué condiciones llega, etcétera, y tener como más herramientas. Llevas al paciente a tomografía, seguramente cuando lo canalizan aprovechas para tomar laboratorios. ¿Qué cosas puedes tomar? Un hemograma, una función renal, mirar los electrolitos, porque también algunas alteraciones electrolíticas pues pueden generar como efectos secundarios o algunas alteraciones a nivel de la respuesta celular. Tómale unos tiempos de coagulación, sobre todo si el paciente está tomando algún tipo de anticoagulante. Em, Tómale unos gases arteriales. Los gases arteriales son muy útiles en los pacientes críticos. Nos ayudan a mirar cómo está la respuesta metabólica, si tiene signos indirectos de hipoperfusión como hiperlactatemia. Evalúale bien toda la parte clínica. Y una vez tengas al paciente como no, digamos que estable, no bien, o sea, una vez que tengas al paciente bajo tu control, para que quede un poquito más sencillo, lo llevas a una imagen diagnóstica. Si es un paciente que está alerta, que está consciente, que está orientado, que se mueve, etcétera, pues eh, pides la imagen y lo programan y lo llevan. Si es un paciente de reanimación, asegúrate que tengas las otras variables lo más controladas posibles, es decir, em, que no te vaya a hacer un paro respiratorio en tomografía porque corriste con él en lugar de asegurarle la vía aérea. O sea, intenta hacer como las cosas en orden de el ABCD. Y una vez lo tengas canalizado, lo tengas intubado o con la vía aérea pues asegurada, dependiendo de cómo esté el paciente, que tengas una atención que te permita como mantenerlo estable, al menos hasta que lo lleves a la imagen y sepas si tiene alguna lesión em, secundaria al trauma o no, lo llevas a tomografía y pues vas revisando la imagen conforme va saliendo y vas dando aviso a los que les tengas que dar aviso. Nunca se vayan a tomografía con un paciente que no esté bajo su control. O sea, con los pacientes de trauma pasa mucho que todo el escenario suele ser supremamente escandaloso, suele ser un escenario que asusta mucho a la gente, que puede que personal menos capacitado o que se enfrente menos a estas situaciones intente correr, crea que ustedes no estén haciendo las cosas bien, pero ustedes son los responsables del paciente. Si el paciente no está bajo su control, no se lo lleven a tomografía. No se pongan a exponerse a que el paciente haga un paro en tomografía porque no lo intubaron antes de o porque no tenían un acceso venoso antes de llevarse. Entonces, lo primero siempre es hacerles un abordaje inicial, intentar estabilizarlos para llevarlos a la imagen y después de eso ya tomas el resto de decisiones dependiendo de lo que vayas encontrando. No sé si respondí tu pregunta. Esperemos que sí. No sé si siga conectado. Yo creo que sí. Y por último tenemos a Rafa alzando la mano. Buenas noches, Hola doctora. Rafa, cuéntame, ¿cómo estás? Yo tenía una pregunta que era en qué caso su escenario se justifica la hiperventilación transitoria y acorde a esto, cómo evitamos la hipocapnia iatrogénica prolongada que puede ocurrir en urgencias. Entonces, usualmente esa hiperventilación la haces cuando has tomado otras medidas para el manejo de la presión intracraneal y no han funcionado. Yo
la he visto solo en la neuroUCI, no en urgencias. Entonces, yo la he visto en la neuroUCI con un paciente que tiene todo un equipo de neuromonitoreo encima, que ya le han administrado bolos de solución hipertónica, que ya le han administrado manitol, que han hecho mil cosas, que ha sido llevada a cirugía, que realmente han agotado todos los otros recursos y intentan hacerle algo temporal ahí manejando la parte ventilatoria. De resto, idealmente, pues si uno no tiene como una medida confiable de que tenga hipertensión intracraneal y si no has intentado otras medidas, no deberías hacerlo, a menos de que sea el único recurso disponible. Em, en urgencias, pues nada, idealmente, uno a veces como que suelta mucho la responsabilidad del ventilador en el terapeuta. Sí es cierto que los terapeutas están probablemente mucho más capacitados que nosotros para el uso del ventilador y aprender de ventilación es algo muy difícil. Pero mi sugerencia es que intenten ir aprendiendo cosas que les permitan defenderse con un ventilador para evitar que este tipo de situaciones pasen en urgencias, como que haya alguna hiperventilación o hipoventilación iatrogénica, sepan manejar un ventilador, sepan interpretar el ventilador, sepan qué tipo de ventilación le están dando a su paciente y cuáles son los parámetros que quieren alcanzar. Listo. Nota, salió una otra pregunta del que te preguntó de los laboratorios y demás. Sí, Dice, ¿y si debo trasladarlo que no tengo TAC, pero tengo asegurada la vía aérea? ¿Con qué medicamento o qué infusión es lo más aconsejable? listo. Entonces, eso, idealmente, uno debería, sí, mantener la sedación con medicamentos que sean un poquito más neuroprotectores, pero también va a depender mucho de la disponibilidad que tengas. Me explico. Si estás pensando en un traslado, probablemente estés en un primero o segundo nivel porque no tengas la disponibilidad y por eso tengas que trasladar. Entonces, puede que tengas recursos limitados y mi sugerencia en ese caso es que utilices lo que tengas a la mano. Nunca traslades a un paciente con algo neurológico estructural sin sedación. Y lo digo porque lo he visto. O sea, hay gente que no tiene bomba o no sabe qué medicamento o no tiene medicamento, entonces termina trasladando a los pacientes medio despiertos con el tubo y pues esa no es la idea. Em, en cuanto a la sedación ya permanente de los pacientes, pues ya hay diferentes tipos de estrategias. Si quieren, les paso como algunos artículos para que puedan mirar los diferentes tipos de medicamentos que pueden utilizar, pues como qué perfiles tiene cada uno. Listo, sí, sería Listo, genial. doctora. Bueno, ya te respondí en el chat, que perfecto. Listo, doctora. De nuevo, muchísimas gracias. Una excelente charla, una excelente presentación. Gracias a todos los que pues, se quedaron hasta el final. Les agradecemos mucho. Esperamos que hayan aprendido.